nos quedamos en esta mañana con nuestro maestro que nos trae la escuela dominical. Así es que vamos a gozarnos con este estudio. Hemos visto acerca de la familia, ¿verdad? Primero padre, madre, hoy hablamos de los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Bendiciones. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de los hijos. Amén. El estudio es el número 20. Los hijos, herencia de Jehová. La unidad que estamos estudiando es la unidad 2. Relaciones entre los miembros de la familia. Como dijimos, el título de la lección es Los hijos, herencia de Jehová. La verdad central dice: Dios diseñó la familia para que en ella los hijos que Él provee y que son su herencia encuentren, además de abrigo y alimentación, las condiciones adecuadas para crecer integralmente, mental, psicológica, espiritual y físicamente sanos. Dice la palabra de Dios que Dios diseñó a la familia, ¿verdad? Para que nuestros hijos, dice, puedan encontrar en nuestro hogar, nuestra casa, ¿verdad? La alimentación, el abrigo, pero no solamente eso, amén, sino que quizás de todo lo demás, lo espiritual sería lo más importante. Amén. Conocemos muchas personas, hombres y mujeres, que dicen que para ellos el tener hijos no es una buena idea. He conocido a muchas personas que dicen que el tener hijos pues es como una carga. Dice una vez una historia como contada como de forma de chiste, ¿no? Dice que una vez se encontró un hombre con muchos hijos, ¿no? Y este hombre apenitas sí podía sobrevivir, dándole pues de comer y alimentación y estudio a sus hijos. Eran por lo menos unos 10. Entonces dice que vino un hombre muy, muy elegante, muy rico, mucho dinero, y llegó y preguntó al padre, dijo, ¿cuántos hijos tienes? Pues dijo, ¿quieres saber cuántos hijos tengo? Sí, ¿cuántos hijos tienes? Sí. Y se fue y llamó a todos sus hijos y salieron ahí y se formaron, eran bastantes. Y este hombre rico dijo, no, pues estos hijos son los que hacen pobre a los padres. ¿Cuántos creen eso? Sería al revés, ¿no? Los hijos dice que son herencia de Jehová. El salmista David en el Salmo 127 dijo que el hombre vamos a leerlo porque no me lo aprendí. Salmo 127. Dice el 3, Salmo 127, 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Dice, bienaventurado el hombre que llenó el aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Amén. El 5 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. O sea, es más que bendecido el que tiene hijos. Amén. Entonces, vemos en la actualidad que muchas mujeres también no quieren tener hijos. Y quizás será por la vanidad, porque no quieren asumir una responsabilidad que Dios desde un principio lo estableció. ¿Qué le dijo al hombre en el Edén? Que se multiplicaran.
Hace un mes teníamos estudio con los matrimonios, bueno, del grupo que me tocó. Y decíamos que muchas veces el ser humano, las parejas, no quieren tener muchos hijos porque dicen, no, pues que si yo tengo muchos hijos, no le voy a poder dar todo lo que ellos necesitan o todo lo que ellos quieren. Recuerdo que pues mi papá, mis abuelos, bueno, mi papá no tuvo muchos, no tuvo 3, nomás. Yo y 2 hermanos. Pero mis abuelitos tenían 10, 11. Y vemos que a pesar de que eran muchos, ellos tenían esa responsabilidad de educarlos, de darles de comer, de vestirlos, de mandarlos a la escuela. Y le daba todo lo que era necesario para ellos. Pero en la actualidad, como tenemos pocos hijos, decimos, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Y dice, no, pues que nosotros sufrimos no teniendo abrigo, o no teniendo zapatos, o pasando hambre, y eso yo no quiero que mis hijos lo pasen. Pues es un buen pensamiento, al pensar de que a nuestros hijos no les falte nada. Pero lo que nosotros quizás hemos fallado es en que como les hemos dado mucho o todo, ellos no han aprendido a ser responsables. Y los hijos de antes eran muy responsables, empezaban a trabajar desde los 8 o 10 años y ayudaban a los padres. Y ahora tienen 15 o 20 y no quieren ayudar. 40. Entonces, quizás ese ha sido nuestro fallo. Amén. Dice la introducción, la Biblia nos relata repetidas veces que los hijos son una herencia de Dios. A la vez, en la esfera de nuestra relación con ellos tenemos un llamamiento de suma importancia. El estudio de hoy enfoca la bendición y la responsabilidad la responsabilidad que los hijos ofrecen. La enseñanza bíblica en este aspecto es vital o importante en la vida familiar. También es básica para la comunidad y el país. Nuestros hijos son nuestro vínculo con el futuro. ¿Qué futuro será? Dice esta pregunta. Piense en el futuro. Lo vamos a contestar al final de la lección. Piense en esa pregunta. ¿Qué futuro será? ¿Qué estarán preparados? ¿Cómo estarán preparados ellos para vivir en él? Salmo 144 del 12 al 15. Esas 2 preguntas que encontramos al final de la introducción, vaya pensando en esas 2 preguntas, cómo vamos a responder esas 2 preguntas. ¿Qué futuro será? ¿Cómo estarán preparados ellos para vivir en él? Dice la palabra de Dios, Salmo 144, del 12 al 15, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros provistos de toda suerte de grano, nuestros granos que se multiplican a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida de grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. ¿Qué es lo que tiene? Lo que está en el capítulo 14 o desde el 13. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de granos, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos,
nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Dice, todo el que tiene eso, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Pero hay otra bienaventuranza más importante. Y dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Podemos estar bendecidos teniendo todo lo que necesitamos en abundancia, porque la palabra de Dios lo promete. Amén. Pero sobre todo eso, lo más importante, o lo que recalca aquí el salmista David, dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el dueño de todas las cosas. Y si Él es el dueño de todas las cosas, nosotros lo tenemos todo. Amén. Dice en la lección, ay, perdón, se me cerró el libro. La Biblia ve a los hijos como una bendición de Dios. Hay lugares en la Biblia que presentan la cantidad de hijos como una bendición. Ya lo leímos, Salmos 127, del 3 al 5. Y dice ahí, el siguiente párrafo, el enfoque del pasaje de hoy no es la cantidad de hijos, sino la calidad de personas que deben ser y la clase de mundo en el cual han de vivir. Aquí cambia un poco el enfoque hacia tener muchos hijos. Dice aquí que el enfoque del pasaje de hoy no es la cantidad, sino la calidad de personas que deben ser y la clase de mundo en el cual han de vivir. La historia, lo que encontramos en el libro de Samuel, en su capítulo 1, encontramos a una mujer llamada Ana. Dice que Ana no tenía ni un hijo. Y dice que cada año su esposo, que subía, ¿verdad?, a adorar a Dios. Y esta persona tenía 2 esposas. La otra tenía hijos. Y dice que el esposo de ellos le daba a cada uno de ellos una ofrenda para que lo presentaran a Dios. Pero Ana no tenía ningún hijo. Entonces dice que ella lloraba y se entristecía y no comía por la tristeza que ella tenía en su corazón de no poder tener hijos. Un día dice que fueron ellos a subir y fueron a adorar a Dios. Y dice que ahí Ana dice que le pidió a Dios que le diera un hijo. Dice, si tú me das un hijo, digo, yo lo voy a traer aquí, te lo voy a presentar, y no solamente presentar, sino que te va a servir para toda su vida. Vemos aquí que la segunda esposa de este hombre tenía varios hijos. Pero el enfoque de hoy dice que no es la cantidad de hijos, sino la calidad que deben de ser estas personas. Ana tuvo a Samuel. Esa es la diferencia de tener muchos hijos y solamente uno. Dice que este hijo fue el más importante profeta o también juez de Israel. Este profeta ungió a David, a Saúl. Y él trabajó para la gloria de Dios. Ana se enfocó en cómo educar a su hijo en la vida espiritual, cómo podía él servir a Dios. Esa es nuestra tarea como padres. De que si no vamos a tener muchos hijos, pero por lo menos que los hijos que tengamos, lo instruyamos en la palabra de Dios. El salmista clama a Dios describiendo la clase de vida que desea para su país. Él quería sus hijos saludables. Él quería hijos saludables en un mundo saludable. Los hijos llegan a la juventud como una planta en un jardín.
tienen que crecer y fortalecerse. Amén. Recuerdo que hace poco, como unas 2 semanas parece, el pastor llegó a mi casa y le enseñé una planta. ¿Se acuerdan, pastor? Le dije, esta planta es de guayaba y allá tengo otra de mandarina, le dije. Y le dije, a ver cómo nos va, a ver si dan frutas. Y se me grabó lo que me dijo. Y me dijo, bueno, pues depende del cuidado de que le des. No solamente la planta necesita un cuidado, sino nuestros hijos van a crecer, depende de cómo nosotros los instruyamos. Su éxito en la vida, no solamente secular y espiritual, dependen de cómo nosotros lo eduquemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos educando a nuestros hijos? Los versículos siguientes, David presenta la clase de mundo que él quería para su país. Deseaba prosperidad y paz. Termina diciendo que el pueblo que tiene estas cosas es bendecido sobre todo. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Como adultos es menester que nos demos cuenta del mundo que hemos heredado a nuestros hijos y el mundo que deseamos para ellos. David vivía en un tiempo cuando los hijos acostumbraban ir a la guerra. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de cómo nosotros estamos o qué mundo estamos heredando a nuestros hijos. Tenemos un mundo de mucha violencia. Tenemos un mundo donde el orgullo nos ha sobrepasado quizás. Y todos quieren sentirse más altos que otros. Eso es lo que ha acarreado nuestro mundo. Pleitos, guerras. Pero si pensamos en lo que dijo David vivía en un mundo, dice, o en un tiempo cuando los hijos acostumbraban ir a la guerra. Nosotros como cristianos tenemos una guerra espiritual que pelear. Pero el apóstol Pablo nos invita, ¿verdad?, a que nos vistamos como buenos guerreros de Jesucristo. Efesios 6:10 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, tenemos nosotros que considerar muy importante, ¿verdad?, cómo es que nosotros debemos de formar nuestros hijos. Dice un comentario del Salmo 127, como saetas en manos del valiente podemos considerar que en muchas maneras los hijos son como saetas en manos del valiente. Ellos deben de ser formados y moldeados cuidadosamente. 2, deben ser guiados con habilidad y fuerza. Deben ser apuntadas y se les debe dar dirección. Ellos no encontrarán por sí mismos el camino. Ellos son, en cierto aspecto, lanzados una única vez. Son una extensión de la fuerza del guerrero y tienen el potencial de hacer mucho bien o mucho mal. Depende de cómo nosotros lo hemos formado. Por eso el primer punto dice,
deben de ser formados y moldeados cuidadosamente. Los arcos o las flechas que se usaban, se les daba una figura de manera que esa flecha podría alcanzar un objetivo a larga distancia. Entonces, muchas veces decían que estas lanzas o estas flechas se hacían de madera. Entonces, no solamente agarraban la madera y ya lo lanzaban, no. Le daban primero la forma, cuidadosamente, para que llegara o alcanzara su destino. Esta similitud demuestra que los hijos deben de tener en ello algo más que solo lo natural, porque las saetas no son saetas por naturaleza, sino por arte. De la misma manera, deben ser los hijos la complicación de cuya naturaleza es reforzada y refinada. Entonces debemos nosotros de enfocarnos en darle o moldearlos y formarlos cuidadosamente. Porque cuando ellos sean grandes, tendrán el potencial de hacer mucho bien o también mucho mal. Dicen que la persona que mató al presidente, no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo mataron o lo asesinaron en Texas. Dice que esta persona creció con con su madre, y esta persona o su mamá dice que dominaba mucho al papá de él. Entonces la cabeza del hogar siempre era la mamá. Entonces dicen que de todos modos la mamá dice que lo maltrataba mucho desde muy niño. Se dice que esta persona salió muy excelente en sus estudios, pero por la falta de apoyo de su madre y de su padre, dice que lo tuvieron que despedir de la escuela y después se enlistó en la armada, y que también lo tuvieron que despedir de ese lugar porque no cumplía con los requisitos o con lo que se les pedía. Pero dicen que este hombre aprendió muy bien a usar un arma. Entonces, lo que aprendió bien, lo usó para hacer un mal. Por eso es que nuestros hijos tienen el potencial de hacer mucho bien o mucho mal, depende de cómo nosotros los formamos. La clave del pasaje es que la felicidad viene al pueblo cuyo Dios es el Señor. Debemos dedicarnos a la tarea de hacer de nuestro país uno que conoce a Jesucristo. Debemos enseñar la justicia y la paz de Cristo a nuestros hijos y lograr para ellos una sociedad donde Él reine. Quizás no estamos haciendo mucho por lograr eso, ¿verdad? Pero esta lección nos va a ayudar a cambiar, ¿verdad?, nuestro enfoque si no lo estamos haciendo. Segundo punto, los hijos obedeciendo y honrando a los padres. Si queremos nosotros construir un país que conoce a Jesucristo y que la justicia reine en el país, debemos nosotros de enseñar a nuestros hijos la obediencia. Efesios 6, 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí no solamente se refiere a los hijos pequeños, sino aquí se refiere a los hijos en general, y todos nosotros somos hijos. Hay una diferencia entre honrar a los padres y otra de obedecer a los padres.
Por eso es que todos nosotros tenemos la responsabilidad de honrarlo. Porque no solamente los honramos cuando vivimos con ellos, sino que los seguimos honrando aún cuando nosotros ya tenemos nuestro propio hogar. El mundo ideal de prosperidad, seguridad y paz requiere disciplina. Un elemento esencial de la disciplina es el respeto a la autoridad. Si nuestros hijos no nos respetan en casa, tampoco ellos van a respetar a las autoridades de afuera. Entonces es muy importante que nuestros hijos aprendan la obediencia desde casa. Y Pablo aquí hace una declaración muy importante que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. A este mandamiento se le agregó la promesa de larga vida. Y quizás nos preguntaríamos ¿por qué? ¿Alguna vez se han preguntado por qué? La razón es porque el padre en casa no puede ser falso, porque sus hijos los conocen. Me acuerdo, hace el año pasado, o dos años, no me recuerdo, cuando tuvimos una clase acerca de los maestros. Y la maestra dijo que los hijos muchas veces dicen esta frase. Digo, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. ¿Sí? O sea, lo que nosotros hacemos no es lo que nosotros decimos. Es por eso que es muy difícil que los hijos puedan obedecer y honrar a los padres. Porque ellos saben el tipo de padre o de madre que ellos tienen. Pero ese no es el motivo para honrarlos, si es que son buenos o son malos. No. El motivo o la razón principal de honrar y obedecer a los padres, dice aquí, porque esto es justo. ¿Sí? El obedecer a papá y a mamá es justo delante de Dios. ¿Sí? Es lo correcto. No es cómo es tu padre o cómo es tu madre. No. Por eso es que si los hijos obedecen a los padres, tienen la promesa de larga vida. El niño se siente más seguro cuando aprende a obedecer. Ustedes recordarán cuando Adán pecó delante de Dios, ¿qué pasó? Dice que se escondió porque tuvo miedo. Al escuchar la voz de Dios en el huerto del Edén, dice que se escondieron. ¿Qué fue lo que causó ese miedo? La desobediencia. Porque habían tomado del fruto prohibido. Entonces, al ser enfrentados en esa situación, tuvieron temor. Muchas veces nuestros hijos también pasa lo mismo con nosotros. Cuando le hemos dado una tarea y no lo han cumplido, cuando llega el papá, pues rápido empiezan a ver qué hacen, ¿verdad? Porque les entra el temor de qué va a pasar. Entonces el niño dice, se siente más seguro cuando aprende a obedecer. Y ellos no van a aprender a obedecer solos. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de educarlos y de enseñarlos. El obedecer a los padres es una expresión de obediencia a Dios. El niño y el joven expresan su amor a Dios por medio
de la sumisión a los padres. O sea, no puedes decir que amamos a Dios si no obedecemos a nuestros padres. Son para los hijos, pero para nosotros los padres también. Dice que no podemos decir que amamos a Dios si a nuestro hermano que no lo podemos ver, que podemos verlo, no lo podemos amar. Los hijos deben honrar a sus padres. La obediencia y el honor están muy relacionados, pero son distintos. El honor es una actitud de reverencia a los padres. Es un mandamiento que ya dijimos que tiene una promesa de larga vida. Dice que aquí en el libro que los judíos, que probablemente lo que a los hijos le enseñaban primero era cómo honrar a sus padres. Muchas veces vemos que los niños no han aprendido a obedecer a sus padres, porque si no obedecen no hay consecuencias. Y cuando los niños aprenden a no obedecer sin ninguna consecuencia, se van haciendo cada día más desobedientes, porque desde un principio la desobediencia de él no tuvo ninguna consecuencia. Entonces, el honrar es una actitud de reverencia a los padres. La obediencia es respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad con reverencia y gozo y sin cuestionamientos. Esa es la obediencia. El honor, dice aquí, es una actitud de reverencia a los padres. Y la obediencia es respetar y acatar y cumplir la voluntad de la autoridad con reverencia y gozo sin cuestionamientos. Entonces nosotros debemos de enseñarle eso a nuestros hijos, ¿sí? Enseñarles a obedecer en todo tiempo. Tercero, instruyendo a los hijos en la ley de Dios. Deuteronomio 31:13. Y dice: y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Moisés dice que estaban en los montes de Moab cuando estaba escribiendo el libro de Deuteronomios, que se considera como la segunda ley, o la ley dada por segunda vez. Moisés quería asegurarse que los padres tuvieran esa responsabilidad de enseñarle a sus hijos lo que Dios había hecho por ellos. Desde la salida de Egipto, toda la trayectoria en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Que cuando estos padres llegaron a esa tierra, se recordaran que no llegaron porque fueron muy buenos peleadores o buenos guerreros, o porque sabían las estrategias de cómo sobrevivir en un desierto. No. Moisés quería saber, o quería hacer saber a los padres, que era muy importante que los hijos tuvieran el conocimiento de quién es Dios. ¿Qué pasó cuando el faraón no los quería dejar salir de Egipto? ¿Qué pasó cuando salieron y se enfrentaron y encontraron al Mar Rojo que no podían cruzar? ¿Qué pasó cuando se encontraron en el desierto sin tener agua? ¿Quién era el que suplía todas las necesidades del pueblo? Eso es lo que Moisés quería hacer saber. Dice él que para entonces Moisés tenía 120 años y Dios ya le había dicho que no iba a pasar el Jordán
pueblo de Israel. Por eso es que Moisés les estaba haciendo saber esto. Y le dijo a los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Decimos con razón que los hijos no reciben a Cristo por herencia, dice aquí el comentario. No obstante, los hijos de los cristianos deben ser instruidos en la herencia espiritual de sus padres. La salvación o el conocimiento de Dios no es una herencia que se da. No es por... Es como si dijéramos que muchas veces las enfermedades se dan por herencia. Porque dijo, porque mi papá o mi abuela tenía cáncer, es muy probable que yo también lo tenga. Pero el conocimiento no se hereda de esa manera. Se hereda el conocimiento o la herencia del conocimiento de Dios acerca de comunicación con ellos. Hace 2 semanas estábamos hablando acerca de padre, esposo y amigo. Quizás nosotros los cristianos, o no solamente los cristianos, sino la mayoría de la sociedad, hemos fallado en cómo nosotros nos relacionamos con nuestros hijos. Nuestros hijos no hablan con nosotros como habla con un amigo. ¿Por qué? Porque no tienen la confianza con sus padres. Hace días estaba hablando con una de mis hijas, bueno, la menor, por cosas que pasaban por Blandi, ya me miro. Y desgraciadamente o tristemente me di cuenta que si hay confianza entre ella y yo, quizás no es el 100%. Y es triste, verdaderamente muy triste. Porque quizás a alguien más le puede contar lo que yo quería saber. O no lo sé. Pero lamentablemente hemos perdido esa comunicación con nuestros hijos. Se dice que viviendo en este país, cuando nuestros hijos nacen en este país, la evidencia de que no hay una comunicación entre padre e hijo es que los hijos no pueden hablar español con los padres. ¿Por qué? Porque no hay comunicación con ellos. En casa solamente se escuchan órdenes, o tráeme esto, o ven para allá, o ven para acá, o haz esto, o haz el otro. Eso no es comunicación. Entonces, escuchamos hijos que no pueden hablar español y sus padres hablan solamente español. Entonces esa es la evidencia de que la comunicación ha faltado en ese hogar. ¿Sí? Porque los hijos hablan con los demás en inglés, pero cuando llegan a casa no pueden hablar con sus padres. ¿Por qué? O porque quizás el papá no tuvo tiempo de hablar con ellos, o la mamá. Pero hemos fallado en eso. Tenemos que nosotros recapacitar. Nos preocupamos porque nuestros hijos estén preparados para ganarse la vida. Es apropiado que nos sacrifiquemos para que ellos obtengan su preparación académica, pero lo más importante es que conozcan a Dios. En la familia, el horario y las costumbres deben reflejar la herencia espiritual. Debemos incluir tiempo para la lectura de la Biblia, la oración y la discusión de los valores morales y espirituales. Recuerdo que
cuando éramos niños, mi papá nos llamaba y nos sentaba en la casa y nos decía, ¿sabes qué? Vamos a leer la Biblia. Y me acuerdo que allá no había mucha luz. Mi papá había comprado una luz de gas, pero cuando se acababa el gas, se acababa la luz. Entonces había velitas. Me acuerdo que cada quien traía una velita de nosotros para poder leer. Eso nos fortaleció. Hace 2 semanas precisamente también le estaba preguntando a los jóvenes, a los adolescentes, si ustedes se recuerdan una buena cosa que sus padres hizo o que han hecho con ustedes, ¿qué sería? La buena cosa que yo recuerdo de mi padre es eso, que nos juntaba a todos y leíamos juntos la palabra de Dios. Pero si algún mal recuerdo tengo de mis padres, quizás fue que algunas veces me disciplinó, según para él, pero sin razón. Y eso es lo que se queda más marcado en el corazón de los hijos. Puedes corregirlo varias veces, muchas veces, porque es importante. Pero cuando corregimos de una manera errónea, ahí eso es lo que se queda con ellos. Yo he corregido a mis hijas muchas veces, pero lo que ellos me han dicho, me dijo, papi, ¿te acuerdas una vez que me pegaste? Yo no tenía la culpa. Eso es lo que se queda en ellos. Las otras correcciones que fueron para bien no están marcadas mucho en su corazón. Pero las cosas malas que hicimos nosotros, eso sí, por eso que es muchas veces muy difícil honrar a los padres. Bueno, en mi caso, nosotros hemos tratado de hacer eso, ¿verdad? De leer la Biblia juntos. Que precisamente hemos estado leyendo el libro de Proverbios en estos días. Pero quizás hemos fallado también en eso. Es trágico si hay padres cristianos que instruyen a sus hijos en los deportes, el trabajo y el sexo, pero no guardan como secreto la herencia básica de la fe en Cristo. Entonces, es importante que nosotros animemos a nuestros hijos a hacer deportes, a aprender a trabajar, pero que todo eso no nos quite el tiempo para que tengamos con ellos de comunicación, de orar, decíamos anteriormente, y de leer la palabra de Dios. Me acuerdo que cuando leímos lo que leímos todos juntos el Nuevo Testamento, yo le decía a mis hijos, ¿sabes qué? El día de mañana toca tal capítulo, lo leen y cuando nos juntemos en la tarde me dicen qué es lo que aprendieron de ello. Esa es una forma de enseñar a nuestros hijos cómo leer la palabra de Dios. Lo último dice así: no hay herencia humana más preciosa que los hijos. La herencia más valiosa que podemos dar a nuestros hijos es la influencia de un hogar cristiano. Otra vez, no hay herencia humana más preciosa que los hijos. La herencia más valiosa que podemos dar a nuestros hijos es la influencia de un hogar cristiano. ¿Se acuerdan de las 2 preguntas que hicimos al principio?
¿qué futuro será para nuestros hijos? Y si el futuro que ellos esperan, ellos están preparados para enfrentarlos o no. Antes de que muriera Josué, dice que juntó al pueblo y le dijo: hay dos opciones, escojan la que a ustedes mejor les parezca. Dice: o van a servir a los dioses de vuestros padres que conocieron en Egipto, o van a servir a Dios. Pero él dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lamentablemente, el pueblo de Israel no escogió el servir a Jehová. En el capítulo 2 de Jueces encontramos, dice que una generación que no conoció a Jehová, a Dios. Y eso es lo que encargó Moisés antes de que muriera, antes de que le pasara el liderazgo a Josué. Dice que esta generación no conoció a Jehová. Nuestra generación o nuestros hijos, los hijos de ellos, ¿qué futuro será? ¿O qué futuro le estamos dejando a nosotros? Lo que les voy a decir es triste, es lamentable, pero así es. Dice que en 1962, la oración de las escuelas fue declarada inconstitucional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta nación sabemos que se fundaron de acuerdo a los a la palabra de Dios. Entonces había oración en las escuelas. En 1962 se declaró inconstitucional la oración en las escuelas. En el siguiente año, en 1963, la lectura de la Biblia en las escuelas públicas fue declarada inconstitucional. En vez de que se enseñara la Biblia, la Biblia enseña que Dios es el creador de todas las cosas. Es la verdad. Pero en vez de enseñar la verdad, ahora se enseñan teorías. ¿Sí? Teorías de cómo es que se fundó, o cómo es que tenemos el mundo que tenemos hoy. Teorías acerca de la humanidad, del ser humano. Cómo es que vino a ser un ser viviente el ser humano. Dice la palabra de Dios que Dios sopló aliento de vida en el hombre o lo que él había creado con sus manos, y después del soplo fue el ser humano un ser viviente. Pero ahora lo que nos enseñan las escuelas es algo diferente, que venimos de los monos. En 1973, dice, el aborto y el asesinato de bebés fue declarada como un derecho de la mujer. En 1980, los 10 mandamientos fueron declarados ilegales y estaban puestos en las paredes de las escuelas. Vamos cada día empeorando en nuestro mundo, porque los 10 mandamientos son los 10 mandamientos que nos enseñan a vivir. ¿Sí? Entonces, si los quitamos de nuestro mundo, ¿cómo vamos a poder vivir nosotros? Vamos a vivir como en los tiempos de Israel, cuando dice que cada quien hacía lo que bien le parecía.
estamos viviendo ya en estos tiempos. Porque si a la mujer le parece bien abortar, pues es la decisión de ella, porque para ella está bien. Si un hombre y una mujer se quieren casar, porque para ellos está bien, pues lo hacen, porque para ellos está bien, no está mal para ellos. En 2015 se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, ¿qué futuro estamos dejando a nuestros hijos? De aquí a unos 100 años ellos conocerán o todavía practicarán el cristianismo si todos estamos aquí. El discurso, dicen, no lo he escuchado, pero del presidente de los Estados Unidos, dice que quitó la palabra Dios de la oración el mes, estas 2 semanas atrás, parece. Estamos quitando a Dios de nuestras vidas. Estamos quitando a Dios de la sociedad. Pero, ¿qué estamos haciendo en nuestra casa? Si en las escuelas se prohibió la oración, en nuestras casas no está prohibido para nosotros. Es lo que le debemos de enseñar a nuestros hijos. Si la sociedad prohibió leer la Biblia, nosotros en nuestros hogares podemos leer la Biblia. Si aprobaron el aborto, nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas que es pecado, no ayudarles a hacerlo. Conocí a una persona, lamentablemente era esposa de un pastor, y su hija quedó embarazada y le dijo, pues ¿sabes qué? No podemos dar mala imagen, porque somos pastores, tienes que abortar. Eso es lo que estamos enseñando. Es lamentable, pero es cierto, y pasa. Los 10 mandamientos también fueron declarados ilegales, pero en nuestra casa lo debemos de seguir practicando. El matrimonio entre 2 personas del mismo sexo es aprobado, pero Dios dice que Dios creó al hombre y a la mujer para que sean una sola carne. Entonces, es lamentable y triste que estas cosas se hayan quitado de las escuelas y de la sociedad, pero es más lamentable y triste si nuestros hogares, pudiendo nosotros hacerlo, no lo hacemos. Así es que les invito, mis hermanos, a que cuidemos la herencia que Dios nos dejó. Nuestros hijos, ¿qué futuro los espera a ellos? ¿Están preparados ellos para enfrentarlos o no? Cada quien, cada uno de nosotros debemos de examinarnos y trabajar en ello. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y el pastor con nosotros. Gracias, hermano. Hermoso estudio que realmente nos deja y que no nos quedemos solamente reflexionando, sino que tomemos acción. Porque como dice en el seminario, ¿de qué sirve llenar todo esto de información si no lo llevamos a la práctica? Es como nunca haberla tenido. Así es que, manos a la obra, tenemos mucho por hacer. Quizás usted dice, mis hijos ya tienen 30, tienen 40, escuche bien, que nuestras oraciones y nuestro estar ahí a tiempo y fuera de tiempo. En una ocasión un pastor le preguntaba a alguien, a un miembro de su iglesia, y le decía, ¿cómo está tu hijo? Oh, no, pues se movió
para tal lugar, pero ¿cómo está? No, está bien, tiene trabajo, le va bien. Le dice él, pero ¿cómo llega a una iglesia? No, pues él, entonces no está bien, le dijo. Entonces tu hijo no está bien. Podrá tener trabajo, podrá tener los mejores títulos que sean, pero si no tiene a Cristo en su corazón, está condenado a un infierno, y tú lo sabes. ¿Cómo están nuestros hijos? Algunos estamos luchando por ello. No nos cansemos de luchar. Sigamos esforzándonos y levantemos ese altar en nuestro hogar para nuestros hijos o por nuestros hijos. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Siempre tu palabra, Señor, a tiempo, y siempre tu palabra, Señor, instándonos a prepararnos en un mundo que se despedaza, que se está cayendo, se está desmenuzando ante las legislaciones, los gobiernos, y siempre recordamos que todo esto nos lleva hacia el fin, pero mientras no llegue ese fin, nosotros tenemos la responsabilidad en nuestro hogar, con nuestra familia, por los hijos, que ha sido el tema de esta mañana. ¿Cómo será el futuro de ellos? ¿Y cómo los estamos preparando para que ellos enfrenten todo ello? En el nombre de Jesús te suplicamos para que tú nos des las fuerzas para hacer los cambios necesarios en nuestro diario vivir, que podamos asumir nuestra responsabilidad y que podamos presentarnos delante de ti, pues tu palabra dice que si nosotros vemos a un impío y no le amonestamos acerca de su vivir y muere en su pecado, dice tu palabra que tú demandarás de nuestras manos su sangre. Hay sangre en nuestras manos, así es que ayúdanos, Señor, a ser redimidos de ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Así es que, mis hermanos, usted tiene hijos, tiene niños, mientras usted tenga la autoridad sobre ellos, tráigalos a la escuela dominical. Si usted no lo está haciendo en casa, por lo menos deje que los maestros siembren esa semilla en sus corazones. Hay